Hola a todos, bienvenidos a un podcast más a Nueva York. Hoy vamos a hacer la segunda parte de un podcast que se publicó hace cosa de 2 años, que se llamaba, si bien recuerdo, ya como siempre digo, hay que tirar atrás en la lista de podcasts publicados, se llamaba Un paseo recomendado por Brooklyn. Pues hoy vamos a hacer eso mismo, pero en Manhattan. Entonces vamos a recorrer una parte del Downtown Manhattan. Ahora mismo me encuentro en la calle 14 con la octava avenida, donde pues vamos a ir en dirección Downtown, y pues iré contándoos en un recorrido que yo suelo hacer sin ningún destino concreto, pero que nos da la oportunidad de recorrer partes interesantes de la ciudad y que pues vamos a ir comentando a modo de recomendación para todos aquellos que alguna vez visitéis Nueva York y queráis salir un poco de las cosas más tradicionales y descubrir esos pequeños rincones de algunos de los barrios más característicos. Estamos aquí ya en el borde sur de Chelsea, pues ya muy pronto, la calle 14, estamos poco delimitando entre Chelsea y ya lo que es el Village. Estamos muy cerca del West Village y pues vamos a ir viendo un poco. Así que cogemos aquí en la calle 14. Por comentar ya un poco de la calle 14 aquí, si miráis en dirección oeste, aquí en esta intersección calle 14 y octava avenida, podemos ver a mitad de manzana, entre la octava y la novena avenida, veremos una iglesia que es la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué tiene de especial esta iglesia? Es una y se verá claro cuando pasemos por delante, una iglesia católica romana. Pues bien, es la iglesia que históricamente fue la primera iglesia católica hispanohablante que dio sus servicios religiosos en español en Nueva York a finales del siglo XIX. Y eso conecta que esta calle 14, y esto es algo que algún día vamos a hablar en el podcast, estamos en la zona que históricamente era conocida como Little Spain. Nueva York tiene muchos barrios, que se caracterizan en su nombre por la procedencia mayoritaria de sus habitantes, ¿no? Nos viene Little Italy aquí en Manhattan, el Chinatown de Manhattan, ahora el Mega Chinatown que hay en Flushing, Queens, y pues repartido por todos los boroughs hay distintos barrios o zonas que siempre con el prefijo de Little o el adjetivo de Little delante, Little Manila, Little India, también aquí en Manhattan. Pues bien, este entorno entre la novena y la séptima avenida, esto era Little Spain, fue una zona que recogió una fuerte ola migratoria de españoles a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, principalmente procedentes del norte de España, Galicia, Asturias, Cantabria, ante la fuerte, cuando no ha habido crisis en aquellos años, pero problemas que impulsaron una fuerte migración de estos españoles hacia Nueva York, aparte de los otros países hispanoamericanos, pero se establecieron principalmente en esta zona de la calle 14, dando una serie de negocios hoy desaparecidos, desgraciadamente, porque esa población, toda esa gente, a lo largo de generaciones fue trasladándose a otras partes, perdiéndose el carácter español de esta calle. Los únicos 2 vestigios es, por un lado, esta parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, y un poco más arriba, en
en la propia calle 14 y entre la octava y la séptima tenemos la Nacional o Spanish Benevolent Society. Es una especie de el Centro Español en Nueva York, bueno, pues una asociación cultural que hoy en día pues recoge todas las actividades culturales y sociales pues de parte o aquellos interesados de la comunidad española en Nueva York, pues en su vertiente cultural, gastronómica, y fue una sociedad que en su día fue importante pues para articular pues, el apoyo social pues a todos aquellos emigrantes españoles. Bueno, esto va a ser tema para otro podcast, Little Spain, contaremos esa historia, pero bueno, como punto de partida de este podcast en la calle 14 creía que era importante mencionároslo. Continuamos caminando empezamos a caminar por la octava avenida, dirección downtown, y nos vamos a cruzar por un lado con Greenwich Avenue y Horatio Street, que forman un triangulito que en medio nos deja el parque, un parquecillo que se llama Jackson Square, que es un parque que pues ahora estoy en él ahora y bueno, se ha reabierto porque estuvo como más de un año o casi 2 en obras y bueno, lo han dejado bastante bien apañado. Y ya estaba bien, pero bueno, le han dado una vuelta y ha quedado muy bien. Bueno, pues típico parquecillo triangular entre calles que realmente está muy bien para sentarse, e incluso tendremos delante incluso una pizzería, el Village Pizza, la típica pizzería neoyorquina, y bueno, uno de esos encantos a veces de salir a comer algo rápido por Nueva York, pues es eso, cogerte un trozo de pizza y si tienes un parque delante, sentarte y tomártelo tranquilamente. Hablamos claramente de un día de primavera o verano bajo la sombra del parque. Bien, pues vamos a seguir caminando un poco más porque ya vamos a ir, os he dicho Greenwich Avenue, no confundir que un poco más abajo vamos a encontrarnos también con Greenwich. Cuando digo Greenwich estoy diciendo Greenwich, no sé qué se dice, por lo menos aquí en Estados Unidos, Greenwich. Más abajo tendremos Greenwich Street, que es una calle que va a correr paralela al río. Está como a 1 o 2 calles del río corriendo paralela, y paralela también a Hudson Street. Y yo creo que este podcast improvisado de paseo por la ciudad va a llevarnos a caminar un poco por esa zona. Estamos muy cerca ya del West Village. El West Village es muy interesante, pues es la zona de Manhattan que os va a dar ese sabor más, digamos, inglés, ¿no? de Nueva York, con los brownstones tan característicos en muchos barrios de Brooklyn. Pero bueno, West Village es una zona que en los últimos años ha pasado de ser una zona los años 70, 80 bastante degradada a ser hoy en día una de las zonas más privilegiadas de Manhattan, y bueno, se nota pues con la cantidad de negocios y bares, restaurantes, que está bastante bien, pero al menos es un barrio que merece mucho la pena recorrer en una mañana, una tarde, callejeando, viendo sus calles. Las típicas visitas a casas de famosillos actores que bueno, todos sabemos, y bueno, pues vamos a continuar este paseo. Os recomendaría, si a modo adicional, si queréis cogeros una bicicleta de City Bike para recorrer este downtown, porque bueno, mismo aquí en la octava avenida tenemos una bike lane de las verdes, que es el último nivel antes de las que están físicamente protegidas, y yo creo que si en un fin de semana, quizá una tarde, puede ser bastante seguro recorrer todo esto en bicicleta.
Otro rincón interesante que vamos a encontrar caminando un poco más en la intersección de la Octava Avenida y Jane Street es el Jane Street Garden, que no es más que una parcelita que hace esquina entre la Octava Avenida y Jane Street, y es un mini parque. Ahora mismo pues está cerrada la valla, pero es un mini parque, pues no sé si tiene 200 metros cuadrados, no creo que tenga más, pero y tiene pues eso, los arbolitos, un pequeño parterre, una fuentecita, pues que son esos rinconcillos que tiene Manhattan que han quedado desocupados y que se han hecho un parque ahí y que nos da la ocasión de disfrutar de un momento de tranquilidad. Y justo delante, en la otra acera de la Octava Avenida, un local del que os he hablado, un diner que se llama La Bonbonnière, y creo que lo mencioné cuando hablábamos de el Nueva York de Marvelous Mrs. Maisel. La serie os relataba algunos de los lugares que salían en la serie, pues este diner de La Bonbonnière, que yo creo que en la serie aparece caracterizado. Estoy hablando creo que de la primera y segunda temporada, sobre todo la primera. Aparece caracterizado como un diner llamado Greasy Spoon, donde creo que el marido de Mitch Maisel creo que le hace su proposición matrimonial. Pues eso Amazon filmó eso aquí en este local que realmente se llama La Bonbonnière. Caminando unos metros más en esta Octava Avenida, llegamos a otro parque, otro de estos parquecillos conformados por intersecciones. En este caso es Abingdon Square, que se encuentra delimitado por esta propia Octava Avenida, Hudson Street y West 12th Street, la calle 12 oeste que va hacia el Hudson. Pues bueno, mismo ahora, una agradable mañana de sábado, pues aquí la gente pues tomando un poco el sol, calentándose un poco entre esta mañana un poco fría. Y en este parquecillo triangular pues también tenemos en medio, pues hay una estatua memorial a un soldado, y bueno, se llama Abingdon Square, con el añadido que hoy sábado tenemos aquí Green Market. El Green Market pues son esos mercados de productores agrícolas y granjeros y de pues lácteos, carnes, pescados del upstate New York y zonas colindantes de aquí, pues que los determinados días a la semana se forman esa especie de mercadillos, son generalmente de alimentación, productos frescos, muchos de ellos poniendo el énfasis que en productos orgánicos, y que se montan, pues este es uno, el que yo más he visitado es el de Union Square, que hay creo que 3 veces por semana, también en la calle 70, en torno a la calle 70 y pico y Columbus, bueno, a la altura del Museo Americano de Historia Natural, pues en la parte trasera, la que no da a Central Park West. Ahí también se forma pues en estos días determinados de la semana el Green Market. Bueno, pues tenemos aquí varios puestos pues de quesos, tartas, muy característicos, los puestos que venden fruta y sobre todo manzana. La manzana es pues la fruta característica del estado de Nueva York, siendo Nueva York el mayor productor del país de manzanas, y bueno, pues sus derivados, ¿no? La sidra caliente, los donuts de sidra, pues todo una variedad de productos basados en esta fruta. Bueno, pues a pesar de que se está muy bien aquí sentado, pues también me llegan aquí los olores de cierta, pues, no sé, yo creo que algún puesto que vende algún tipo de tarta de manzana me están llegando aquí los efluvios. Yo creo que va a ser mejor que continuemos caminando para no caer en determinadas tentaciones. Más intersecciones con esta Octava Avenida, que ya
acaba aquí, donde pues en la intersección con Bleecker Street, y se convierte en Hudson Street. En esta intersección Hudson, Bleecker y Bank Street, otro parquecillo, en este caso pues ya un parque infantil, donde pues, los críos a que jueguen y bueno, pues, el encanto también, ¿no?, que tiene para pues, la gente de pasar con la chavalería un rato en el parque aquí en la ciudad. Porque estos parques suelen estar bastante bien, también tienen muchos pues, columpios, juguetes para los críos, en verano las fuentes de agua para que se refresquen, ¿no? No son tanto como una piscina, sino zonas de chapoteo y de sprays de agua, pues, y con los servicios y todo eso está bastante bien. Entonces, sale de aquí Bleecker Street, una calle muy interesante a nivel comercial, si bien pues bueno, comercio retail está en crisis en todas partes, y aquí en Bleecker Street han cerrado muchos, pero Bleecker Street sigue siendo muy atractivo. Si coges hacia allí, hacia el este, Bleecker Street, vamos a encontrar muchas tiendas interesantes e incluso alguna pastelería que algún día habrá que recomendar, pizzerías. Hay una famosa tienda de quesos que yo también recomendaría mucho. Pero vamos a seguir por Hudson Street, y aquí en Hudson Street estamos metiéndonos por el West Village. No nos vamos a internar en callejear mucho por el West Village, porque queremos en este paseo seguir un poco Hudson Street y luego coger hacia el oeste, hacia el río, el Gran Hudson, que desemboca aquí en Nueva York y que va a darnos continuidad en el paseo hasta que lleguemos a la punta de Manhattan, el Battery Park. Pero bueno, ya vamos llegando. Aquí en Hudson Street también es muy interesante darse un paseo por aquí, por los restaurantes que vamos a encontrar. Pues bueno, estoy aquí delante de la White Horse Tavern, un lugar muy característico de esta zona, donde tomar una cerveza o un cóctel, y que en verano, pues gracias a la terraza que tiene frente a él, es muy agradable. Cantidad de restaurantes, cafeterías, os va a gustar esta zona. Es el auténtico Nueva York de principios del siglo XX. Y caminando aquí por Hudson Street, vamos a llegar a la intersección de Hudson con Grove Street. Grove Street os sonará porque si nos adentramos hacia el este por Grove Street, esta intersección está caracterizada por, podéis ver delante, una iglesia, la iglesia de St. Luke's in the Fields. Es una iglesia episcopaliana, lo veréis, la bandera. Pues bueno, en esta intersección, si tiráis hacia el este, la intersección de Grove con Bedford, nos vamos a encontrar la esquina donde supuestamente se encontraba el apartamento de la pandilla de Friends, super serie de los 90 y comienzos de los 2000 que todos recordamos los que vivimos aquella época. Bueno, pues en las transiciones entre secuencias o escenas, esa imagen exterior es el apartamento donde supuestamente, el edificio donde vivían Mónica, Rachel, Chandler y Joey. Friends, a pesar de que somos super fans, yo no la considero una serie muy neoyorquina, ¿no? Porque siempre se rodó en Los Ángeles, los exteriores neoyorquinos eran muy limitados a estas cosas, e incluso situaciones como las de El Café, que era también un escenario inventado, pues no cuadraba mucho que viviendo ellos aquí en el West Village, pues iban a Central Park como si nada, cuando Central Park está bastante lejos de aquí, no daba mucha esa visión de orientación la ciudad. Pero bueno, en todo caso es algo que en algún momento siempre hay que ver, y ver esa esquinita del edificio que está aquí en el West Village. Seguimos caminando, tenemos al fondo, vemos el edificio, la torre World Trade Center, que domina el downtown, y vamos a caminar un poquito más antes de
irnos hacia el oeste y encararnos ya pues, a pasear un poco por las márgenes del Hudson River. Pues tomo ya dirección oeste en Barrow Street, porque ya a estas alturas ya casi vamos a llegar a otra zona, a otro barrio que es Tribeca. Tribeca pues ya es otro rollo, ¿no? Que ya no es esta edificación de casa colonial inglesa, sino que ya son edificios comerciales en el pasado industriales, hoy la mayoría, los que no han sido demolidos y reconstruidos, reconvertidos a vivienda, pues también de alto standing. Así que yo creo que ya tirando hacia el oeste, cruzamos Greenwich Street, de la que os hablaba, ya vamos a encarar hacia el Hudson River Park, ese gran parque lineal de varios kilómetros que en distintas fases y etapas y distintos segmentos nos permite disfrutar de las márgenes aquí, de las márgenes del Hudson en el lado de Nueva York. También algún día podríamos hablar del Hudson desde el otro lado, en New Jersey, que también ofrece posibilidades muy atractivas a la hora de pasar un día de paseo al aire libre, y sobre todo en verano, y con la ventaja quizá de New Jersey de encontrarse menos masificado que el lado neoyorquino en un día de verano. A modo de anécdota, aquí en Barrow Street vamos a encontrar en uno pues de estos edificios que os digo, reconvertidos en oficinas hoy en día, la sede de PayPal en Nueva York. PayPal y su filial Venmo, que es el sistema de micropagos entre particulares que es de PayPal y que aquí se utiliza mucho pues cuando sales a comer o a tomar algo con amigos, un grupo de amigos, uno paga, pues el resto dice, pues you can Venmo me, se ha convertido ya en adjetivo. Error, es verbo. To Venmo, que es mediante la aplicación Venmo hacerte ese micropago pues, por la cuenta esa que os habéis repartido. Para llegar a la orilla, a lo que es propiamente dicho el Hudson River Park, tenemos que cruzar pues, la calle o carretera. Bueno, es una calle, se llama la West Highway, es una calle de 2 carriles por sentido, tiene bastante tráfico. Bueno, pues tenemos que buscar el paso de peatones en superficie, no son pasos subterráneos ni pasos elevados, y para que nos hará cruzar por un lado esos 4 carriles de tráfico rodado y también el carril bici que discurre paralelo al río en toda su longitud, desde Battery Park hasta, pues podemos ir hasta el George Washington Bridge, allá arriba en Harlem, a la altura de la calle 180 y algo, y podemos incluso subir callejeando un poquito, eso sí, subir al puente para cruzar a New Jersey. Llegamos aquí al Hudson River Park a la altura, si lo medimos, a la altura de donde nos ponemos en New Jersey, justo enfrente. Estamos frente de la localidad de Hoboken, al otro lado del río, y podréis ver, lo primero que podréis ver, bueno, vamos a cruzar aquí el paso de peatones, que aquí tenemos Christopher Street, que es paralela a Barrow, por donde he venido. Estaréis escuchando los coches que pasan, hay que tener cuidado, pasan a bastante velocidad, así que esperad, no hagáis locuras y cruzad cuando el semáforo de los peatones esté en verde. También tened cuidado cuando crucéis esta calle. A continuación, el carril bici que hay, este carril bici
de dos direcciones y que, a pesar de que hay señales que avisan a los ciclistas que según la ley del Estado tienen que ceder paso a los peatones, no siempre es así y hay gente un poco flipadilla que va demasiado rápido y no siempre respeta esto, así que más vale mirar para un lado y otro. Bueno, ya estamos a orillas del Hudson y lo primero que encontramos aquí es el Pier 45, el muelle 45, que, bueno, no es un muelle donde atraquen embarcaciones, ya, si bien hay un punto posible para que atraquen, pero es una extensión del parque dentro del río y lo podemos, hoy hace un día fantástico, a pesar de que estamos a 5 grados, pero hace sol espléndido y está esto bastante animadillo, ¿no? Entre la gente que pasa en bici, paseando, los perros, corriendo. Esta es una de las mejores zonas para correr en Nueva York, aquellos aficionados a las tiradas largas corriendo por muchas cosas, las vistas. En verano pues es una zona también, así como en invierno, es propensa a ser muy fría por los vientos que nos vienen desde el río. En verano también es muy fresca para calmar un poco esos calores veraniegos característicos de Nueva York. El Pier 45, este muelle, se adentra en el río fácilmente, yo creo que fácilmente unos 200 metros podría ser, y tiene como unas pequeñas praderas de césped artificial para jugar a algún que otro deporte. Al final tiene como una carpa, ¿no?, que da sombra, pues lo típico, bancos, una zona interesante para ver. Y como decía, en el otro lado, en New Jersey, vamos a poder ver, estamos justo frente a Hoboken y podemos ver la terminal de ferry y tren de Lackawanna, que es un nombre de reminiscencias de nativas americanas, y así se llama una estación que podemos ver con los distintos muelles de los ferries que cruzan desde Hoboken a las paradas que hay en este lado del río, y de ahí parten también los trenes de la red de transporte de New Jersey. Es una estación intercambiadora y caracterizada por una torre con un reloj, y yo recomiendo que también, si tenéis tiempo, dar el salto, bien sea en barco o cogiendo el tren subterráneo, el PATH, el Port Authority Trans Hudson, ese metro que podéis coger mismo en diversas estaciones, pero principalmente en el World Trade Center, en el Oculus, que es donde está ahora el intercambiador principal. Yo recomendaría visitar la villa, el pueblo de Hoboken, de donde era originario la voz, Frank Sinatra, y de hecho el parquecillo que hay al lado de esta estación intercambiadora de Lackawanna que os hablo, hay un parque que se llama así, el Frank Sinatra Park, en honor de uno de sus hijos más renombrados. En nuestro paseo nos encontramos con una edificación un poco destartalada, el Pier 40, que es uno de esos antiguos almacenes sobre los muelles en el río, que hoy en día este Pier 40 se utiliza como, ahí en medio, es muy grande, hay en su cubierta un aparcamiento, hay también unas instalaciones deportivas dentro. Pero son igual que el que os he hablado, el Pier 57, arriba del parque, el Pier 55, que os hablé en un podcast de que se está construyendo otro parque sobre las aguas, en el que al lado está el Pier 57, donde Google está haciendo su nuevo campus en la ciudad. Pues este es otro de esas edificaciones que antiguamente eran terminales de carga aquí en el río, y que se han ido a lo largo del tiempo adaptando a distintos usos, pues bien almacenes, instalaciones de ocio, recreo. El río está jalonado de construcciones de este tipo. Un poco más arriba tenemos también los Chelsea Piers, que eran eso, y hoy en día son como un gran megacentro de ocio con
boleras, pistas de hielo, todo tipo de atracciones de restauración. Pues eso, este es un poco el tema. Este está un poco más destartalado, pero supongo que en un momento dado intentarán dar una vuelta. Eso es a mano derecha según bajamos downtown, ya con las vistas del World Trade Center. Y al lado de esto tenemos el típico dog run, un parquecillo para los perretes, y un edificio residencial de nueva construcción de los arquitectos suizos Herzog y de Mauron, como se le diga, insignes star architects europeos que, bueno, pues a veces hacen su aparición por aquí en Nueva York haciendo una obra de tipo residencial, seguramente con grandes beneficios, ¿no? Dada su gran prestigio, y que, bueno, pues tiene mucha salida comercial en el ámbito residencial aquí también, ¿no? Por el aura de prestigio que traen estos arquitectos, en este caso suizos, aquí a la hora de construir este edificio, pues de unas formas sinuosas, de hormigón visto, pues que también es interesante verlo. Pero bueno, vamos a continuar con el paseo por ya nos vamos acercando al distrito financiero, ya lo tenemos a la vista, y mientras paseamos en este soleado día por la orilla del río, y nos aproximamos en este parque a la altura ya de lo que sería en la vertical de Canal Street, y aquí podemos ver lo que, aparte ya de la vista plena del World Trade Center y el distrito financiero, si miramos hacia este Pier 40 que se estaba hablando antes, vemos un gran graffiti que no es un graffiti, bueno, es un cartel o una pintura que se ha hecho sobre él que dice con la frase de I want to thank you. Esto pues es como una actuación artística que trata de dar gracias a la ciudad por el impulso que se ha dado a este Pier 40 en su reparación. Es un poco una acción que los propietarios han querido hacer pintándolo. También vemos desde aquí una especie de muelle que se adentra en el río, también unos 250 metros, y vemos una de las torres de ventilación de uno de los dos túneles que discurren bajo el Hudson. Túneles, me refiero a túneles para el tráfico rodado, para ferroviario hay otros varios más, pero vemos dos torres de ventilación, podemos ver una aquí y otra al otro lado del Holland Tunnel, que cogemos ahí al final de Canal Street, y que, bueno, cuando los cruzas son túneles bastante antiguos, ¿no? A mí me parece, da un poco de sensación de agobio, pero bueno, ahí están funcionando, y estas dos torres de ventilación hechas en ladrillo, y como en el caso de Nueva York, metidas unos 250 metros dentro del río, nos marcan su posición. También aquí y a mano izquierda hay un par de canchas de tenis donde supongo que sacándote el carnet de las instalaciones deportivas municipales puedes venir a jugar, y siempre hay gente pues dándole a la raqueta. Y también otro edificio que vemos aquí al otro lado de la West Highway, que es un edificio que pertenece al Department of Sanitation. Pues en el anterior podcast hablábamos de las bolsas, y ese departamento pues tiene aquí una de sus oficinas y también aparcamientos de camiones, que supongo que cubrirán esta zona de Manhattan. Y también al lado una construcción en hormigón, así muy escultórica, que es realmente es un depósito de sal o sí, la sal, no sé si es sal, salmuera o potasa, lo que se utilice cuando vienen las nevadas y los camiones esparcen eso por las calles para que no se formen placas de hielo peligrosas. Pues aquí está uno de esos depósitos. Es un edificio, tiene aspecto de rocódromo, y nunca me he acercado. No me extrañaría que en alguna de sus paredes haya instalado
algún rocódromo para aprovecharla. Pero bueno, es curioso, tiene unas formas curiosas ahí, muy expresivas. La gente está esperando su turno, supongo que irá por horas en las que puedes ocupar las canchas de tenis para echarte tu partidito o tu peloteo de tenis. Aparte de las vistas del distrito financiero, también más a lo lejos ya divisamos claramente la Estatua de la Libertad y Ellis Island, donde ya desde aquí puedo ver cómo están los barcos a toda máquina yendo hacia allá, llevando a los visitantes a esa instalación de los parques nacionales que es Liberty Island y Ellis Island, con el Museo de la Inmigración. Pero eso ya es tema para otro podcast. Otro podcast que de hecho ya está publicado y también os recomiendo que tiréis hacia atrás en la lista de publicaciones si os interesa y no lo habéis escuchado todavía. Tampoco faltan aquí las canchas de baloncesto, como no. Y bueno, aquí ya pues a modo más informal la gente pues entra jugando a sus partiditos, tirando sus tiros de baloncesto. Y sobre todo cuando el tiempo acompaña es un ambiente muy divertido, ¿no? Incluso a veces sentarte a ver un poco si los que juegan tienen cierto nivel, pues y si te interesa el baloncesto puedes ver cosas interesantes incluso. El río presenta hoy un aspecto bastante tranquilo, y digo tranquilo porque, bueno, a pesar de ser un río que se supone que fluye hacia el mar, bueno, aquí ya está casi su desembocadura, ¿no? En el New York Harbor, estamos en el último, posiblemente el último kilómetro del río, del Hudson. Y bueno, como este ha sido un invierno, está siendo un invierno, y yo creo que esto es tónica general en gran parte, por lo menos del hemisferio norte, de ciudades populares, digo, que no está siendo un invierno nada frío. De hecho, aquí hemos visto este invierno la nieve 2 días y muy escasa. Ha habido, sí, días de frío, pero tampoco nada espectacular. Anécdota, tendencia, bueno, pues ahí está el debate, ahí están los estudios que nos dicen qué es lo que está pasando. Respecto al río, bueno, yo tirando pues unos 5 años atrás recuerdo este invierno, creo que fue el de 2014, en lo que alrededor de estas fechas estábamos con el río lleno de placas de hielo, que si bien a lo mejor las placas de hielo no se habían formado aquí, sino que vienen arrastradas por la corriente desde el curso alto del río en el upstate New York, cerca de Albany, casi unos 500 kilómetros más al norte. Bueno, pues, desde aquel año ha sido muy difícil ver esa circunstancia. Sí, hemos visto alguna que otra trozos de hielo. Sabemos por las noticias que en el upstate de New York, mismo el año pasado, el río estaba muy congelado e incluso pues, los rompehielos fluviales del US Coast Guard, los guardacostas, tienen que subir arriba para abrir vías en el río y que pues el tráfico que se produce en él, el transporte de grandes barcazas que generalmente transportan combustibles entre distintos centros de distribución y refinerías que hay, pudiesen abrirse camino. Bueno, ahora hay un poquito de oleaje en el río, yo creo que más provocado por las distintas embarcaciones de tipo turístico que discurren por ellas. Aparte de ellos, seguramente habréis escuchado ya los típicos y yo diría para mí molestos helicópteros que hoy sí que vuelan. No tanto en este lado oeste, pero los helicópteros turísticos, tenemos el podcast de la plaga de helicópteros y que pueden llegar a ser bastante molestos para el que anda por aquí, que se supone que vienes a estar relajado y salirte un poco del bullicio de la ciudad. Supongo que en algún momento la grabadora habrá recogido algo de esos vuelos de helicópteros. En este tramo de este paseo a orillas del Hudson tenemos
estamos a la altura como de Watts Street, en el lado de aquí de Nueva York, pues a grandes edificios estamos en Tribeca, antes de llegar al distrito financiero, grandes y algunos nuevos edificios de apartamentos de lujo. Bueno, pues las vistas que pueden tener esa vivienda son privilegiadas, ¿no? Mirando sobre el río. Y al otro lado, en el lado de New Jersey, ya estamos frente a Jersey City. Jersey City, en su orilla, ¿no? Sobre el Hudson, es una zona evidentemente residencial en altura y también muchos edificios pues de servicios de grandes empresas, servicios financieros que algunos se han movido desde el distrito financiero de Nueva York pues a la orilla de enfrente. Bueno, es una distancia mínima, pero es una extensión del distrito financiero de Manhattan al otro lado del río en Jersey City. Como os digo, eso se puede, toda esa línea costera de río se puede recorrer caminando. Podemos llegar bien en barco o bien en el Path, y desde ahí podemos ir caminando después hacia un parque que existe un poco más allá, es el Liberty Island State Park de Nueva York, pero bueno, es ya un poquito más alejado y no tiene un acceso tan directo de forma peatonal. Y así estamos llegando al Pier 26, el muelle 26, que es otro de estos muelles reconvertidos en parque. Con el atractivo además de contar con instalaciones de vóley playa, unas canchas de arena para jugar a vóley playa muy atractivo. Yo personalmente he jugado partidos ahí, típicos partidillos de competiciones interempresas que se disputan en primavera, verano, principios del otoño, y que, bueno, si bien el nivel deportivo no es el más alto, sí el nivel de diversión. Incluso también existe un mini golf. Esto es en el Pier 25, el voleibol, me estoy confundiendo. El Pier 26 está justo al lado, es más cortito, pero es en el 25 donde están a continuación estas instalaciones de vóley playa y mini golf, e incluso tenemos un skate park, no sobre el pier, pero adyacente, donde la chavalada va a hacer sus piruetas con los monopatines. En este Pier 26, antes del 25, donde os hablaba que están las instalaciones deportivas, en este Pier 26 existe lo que es el Boathouse, que es unas instalaciones para practicar la práctica del kayak, estas pequeñas embarcaciones de 1 y 2 personas donde y de manera gratuita además uno puede venir y supongo que te darán unas pequeñas instrucciones para iniciarte si no sabes, y podemos aquí en el río, una especie de pequeña ensenada que hay, hacer un circuito de kayak y remar aquí dentro del río, una actividad muy popular en verano, de venir aquí a remar un poquito y darle un poco a la pala del kayak. Llegamos aquí al final del Hudson River Park y nos topamos de frente con lo que es Battery Park City, con estas impresionantes vistas del World Trade Center 1 y otros edificios del complejo, y alguno histórico del que habrá que hablar. Justo a los pies del World Trade Center vemos un edificio de ladrillo, el Verizon Building. Es un edificio histórico y que va a pasar muy pronto por este podcast, dado su autor, ¿no? También observamos el Woolworth Building, el rascacielos gótico, y el Manhattan Bank también. Bueno, podríamos continuar recto, pasar a los pies del World Trade Center, pero no, vamos a coger otra vez hacia el oeste, vamos a ir bordeando Battery Park City para continuar a orillas
del río. Battery Park City, para dar un mínimo de contexto, yo creo que se ha nombrado ya alguna vez, es esta porción de tierra ganada al río por Manhattan durante los años, o durante o después de los años de la construcción del original World Trade Center, con cuyos material obtenido de la excavación, de la cimentación de todos los edificios del complejo y también de la construcción del túnel que cruza desde el Bajo Manhattan hasta Brooklyn, túnel para el tráfico rodado. Con todo eso se rellenó esta porción de tierra, creando, yo creo que sería quizá el barrio más cronológicamente más nuevo de Nueva York, Battery Park City, y eso no hay más que ver las edificaciones y el tipo de construcción, pues para saber que es una zona con unos 50 años de existencia. Entonces podemos seguir el paseo rodeándolo, este rectángulo que, si miráis el plano de Manhattan, pues veis que es un apéndice añadido al Bajo Manhattan, y que, bueno, es la continuación natural de este paseo que estamos dando hoy a orillas, en este caso ya a orillas del Hudson. Y aquí esta continuación del Hudson River Park, no sé si pertenece, digamos, estrictamente al Hudson River Park, pero sí es una continuación en cuanto a instalaciones de recreo, pues parte de las edificaciones, ¿no?, que tiene Battery Park City. Pues hay una serie de praderas también. Estoy ahora frente al North Meadow. Son unas praderas que ahora mismo están cerradas por ser invierno. Estas de instalaciones, pues, tipo hierbas, se cierran en invierno para recuperarse. Están valladas, unas vallas temporales de madera, y se abrirán pues con buen tiempo. Pero aparte de eso, también hay algunas instalaciones deportivas, mesas de ping-pong, parques infantiles, y ya vemos una de las terminales de ferry, que es la terminal del Bajo Manhattan de ferry, que es donde paran ferries que vienen desde New Jersey, y que próximamente también va a coger, bueno, estoy viendo pasar ahora una bandada de, no sé si se ha podido escuchar el sonido de una bandada de gansos de Canadá Geese, que suelen estar por estos prados, ¿no?, intentando, rebuscando entre la hierba, y que también es característico los excrementos que dejan las aceras bastante prominentes. Bueno, esa terminal de ferry de la que os hablaba, barcos desde New Jersey, próximamente también va a coger una de las nuevas paradas del NYC Ferry, los ferries que actualmente discurren por el East River y hacia Rockaway. Pues va a haber una nueva línea, no sé si a finales de este año o el año que viene, que vendrá desde Staten Island y parará aquí, y luego en la calle 42, conectando Staten Island más directamente con el Midtown de Manhattan a través del Hudson. Ahora el típico ferry de Staten Island se acaba ahí en Whitehall Street, allá abajo al lado de Battery Park, y luego tienes que conectar con el metro desde ahí abajo. Pues este nuevo servicio pretende dar mejor conexión desde Staten Island hacia el Midtown de Manhattan. Aquí estaban los runners dándolo todo en esta mañana de sábado, pero me he detenido justo frente a la terminal de ferry que os hablaba, para también comentar justo delante, y esto es a la altura de Vesey Street, existe el Irish Hunger Memorial, que es, pues, el memorial de la hambruna de Irlanda. Es un monumento que conmemora, pues, unos años, creo que fueron como cerca de 6 o 7 años de hambruna que experimentó Irlanda entre 1840 y no sé los años 46 y 1852, en los que, bueno, pues las malas cosechas, y también en aquellos momentos lo que hoy es la República de Irlanda se encontraba todavía bajo el
dominio británico, y entonces la política del Imperio Británico de priorizar las exportaciones de, pues, básicamente patatas que se producían en Irlanda al exterior, hizo que Irlanda sufriera unos años de hambruna que expoliaron lo que fue la gran inmigración, ¿no?, de irlandeses hacia los Estados Unidos, pues uno de los pilares básicos en aquellos años de la formación demográfica de los Estados Unidos. Y bueno, de eso nos queda, pues, prueba en todas las tradiciones que quedan en Nueva York de manera muy acentuada. Pues bueno, este es monumento que también se puede visitar y, pues, estudiar esos hechos históricos. Que el monumento ha vuelto a reabrir, pero estuvo como un par de años también cerrado, y bueno, parece que ya ha vuelto a abrir con todo su esplendor. Así que una visita también recomendada, mientras veo aquí cómo está a punto de atracar uno de los ferries de New York Waterways, que es la compañía que opera los ferries entre Nueva York y New Jersey. Mencionaba Liberty Island. Pues creo que el parque, ¿no?, de Liberty Island State Park es un parque que hay detrás de Ellis Island, que es de New Jersey. No tiene nada de particular, excepto, bueno, pues está bien, no tiene muchos árboles. Es un parque de relativa reciente creación. Yo creo que se creó a principios de los 2000, por lo que todavía no tiene grandes arboledas, es más en plan praderas, y que, bueno, si vas en pleno verano hay que protegerse del sol, pero sí que tiene mucha extensión y permite, pues, el paseo a pie, en bici, y yo creo que desde aquí podemos tomar un barco que nos lleve allí directamente. Hablaba que no era muy fácil. Yo he ido en bicicleta generalmente. Hay que dar un par de vueltas más, así que si queréis ir a lo directo, desde aquí probablemente se pueda tomar un barco directamente hasta allí. Y aquí en Battery Park City hay como varios recovecos, ¿no? El primero que encontramos es el llamado North Cove, como una pequeña ensenada aquí que, pues, tiene una pequeña marina, ¿no?, para que atraquen yates. Ahora mismo no hay ninguno, excepto el barco de la NYPD, los barcos de la policía que patrullan por estas vías acuáticas. Pero bueno, en verano es frecuente ver aquí yates atracados, porque, bueno, si bien Nueva York no tiene lo que es un puerto deportivo que como pueda tener muchas ciudades, ¿no?, costeras, realmente el principal puerto de yates está más en New Jersey, aquí enfrente. Pero bueno, esto es una pequeña marina y, bueno, no me puedo imaginar el coste, ¿no?, que puede tener atracar embarcaciones aquí, por lo que ahora, pues, eso, veo atracadas los barcos de la policía que tienen aquí su base. Y bueno, pues estamos aquí frente a este North Cove, y desde aquí, bueno, ya estamos en la vertical del World Trade Center 1 y tenemos una especie de centro comercial llamado el Brookfield Place, una especie de... Tenemos una estructura acristalada, pues sí, donde dentro, pues, tenemos todo tipo de tiendas de lujo, y luego también muchos locales de restauración con un food court, que realmente se agradece en los días de frío poder tener ahí una base para tomarse un descanso y tomarte un café o comer algo. Y a través de este Brookfield Place podemos cruzar en el otro lado, hacia West Street, y salimos ya a los pies del World Trade Center y el memorial del World Trade Center, las dos grandes piscinas que conmemoran la planta de las malogradas
originales torres gemelas. Pero bueno, eso ya está aquí al otro lado. Aquí, justo, vamos, no hay más de 200 metros, pero nosotros vamos a seguir bordeando el agua para acabar en Battery Park. Una cosa que se me olvidaba y que en años pasados he visto que en esta pequeña explanada frente a esta marina del North Cove y el Brookfield Place, yo creo que es alrededor de la primavera, casi el verano, que es cuando se celebra el Tribeca Film Festival, ese festival de cine, yo creo que impulsado por, entre otros, Robert De Niro, que se supone, que yo nunca lo he visto, pero es vecino de esta zona de Tribeca. Bueno, realmente estamos ya casi en el distrito financiero, pero bueno, en los límites de Tribeca. Aquí en esta explanada se monta una especie de cine improvisado al aire libre, donde se muestran películas de este festival de cine de Tribeca. Es algo que me ha venido ahora a la mente, pero que había que recordar. Bien, pues ya hemos superado este North Cove y seguimos caminando. Pues es un paseo bastante largo, vamos, pero muy agradable, porque tenemos unas grandes rectas aquí al borde del río. No suele estar esto muy colapsado de gente, excepto en pleno verano, cuando aprieta el calor, la gente se viene aquí, ¿no? Porque sabe que el distrito financiero tiene muchas visitas y la gente suele tirar para aquí para tomar un poco el aire. Y ya desde aquí, visión perfecta de la Miss Liberty, Ellis Island, y al fondo incluso ya vemos la silueta del Verrazano Bridge, el puente colgante que une Brooklyn con Staten Island, y que es el puente colgante más largo de los Estados Unidos, por encima del Golden Gate de San Francisco. Si bien gana en fama, ¿no? Quizá también por su vivo color y también porque fue construido bastantes años antes. Hablando otra vez de Battery Park City, yo recomendaría que buscaseis, yo creo que para buscar imágenes la aplicación Pinterest o bien Google Imágenes, que buscaseis imágenes de cómo era Battery Park City antes de que, en el momento en que se ganó el terreno al río, pero todavía no se empezó a construir. Esto era una playa. Hay imágenes de que, a pesar de que estaba prohibido entrar, allí en los años 70 la gente entraba y realmente se formó como una especie de playa un poco destartalada, pero hay imágenes de la gente tomando el sol con las dos torres gemelas de fondo, ¿no? A modo de día playero. Tendremos que caminar alrededor de unos 300 o 400 metros más por este paseo llamado Esplanade, para llegar a South Cove, otra entrante también. En este caso no es una marina, no atracan barcos, es un entrante en Battery Park City, y que también tiene unos parquecillos, que también es muy tranquilo. Te ofrece las vistas impresionantes del World Trade Center desde allí, que asoma aquí a mano izquierda, y que es ya el preludio antes de llegar a Battery Park. Aquí en South Cove es muy característico los farolillos de color azul que marcan la línea del paseo. Es unas barandillas de madera, aparte de los viejos postes de madera que hay clavados en el río, que eran los antiguos postes que conformaban los muelles que había aquí. Algunos se han aprovechado, otros ya solo quedan a modo testimonial. Aquí en South Cove, este parquecito, lo veréis por la noche. Es muy bonito, con estos farolillos azules que a modo supongo que tratan de recrear, ¿no?, la advertencia a las embarcaciones que por aquí discurren en el río. Y
y nada, pues ya vamos aproximándonos a la etapa final de este paseo improvisado hoy por el Bajo Manhattan, que hemos empezado en la calle 14, casi en el límite de Chelsea con el Village. Aquí escuchamos cómo rompen el pequeño oleaje que generan las embarcaciones en el río sobre las rocas que son la fundación o la cimentación de este parque. Yo creo que este micrófono estará recogiendo ese sonido ambiente que tenemos aquí. Aquí en la llegada al Battery Park, justo después de South Cove, tenemos el Museum of Jewish Heritage, la museo de la herencia o el legado judío. No lo he visitado, supongo que tendré que consultar, ver qué hay de interés histórico, ¿no?, para venir un día e interesarnos por él. También en este área, en una calle aquí al lado, no me acuerdo el nombre de la calle, pero hemos estado, hay podcast publicado, está el Skyscraper Museum, el Museo de los Rascacielos. Yo creo que también hace años, ya que de los primeros números del podcast estuvimos visitándolo y contándolo, así que tirad para atrás y escucharlo. Y yo creo que la entrada era bastante barata. Yo creo que eran como solo $5 por aquel entonces, y en una horita lo ves y tiene cosas interesantes como los planos originales de los planos del original World Trade Center, y es interesante ver esa documentación, ¿no?, cómo se planteó la construcción de esos edificios. Y yo ya aquí caminando ya la recta final, con las vistas completas del New York Harbor, Verrazano Narrows Bridge, los barcos que van repletitos hoy hacia Liberty Island y Ellis Island. Hace un día buenísimo hoy. Ayer por la mañana, cuando me levantaba, había 8 grados bajo cero y bastante viento. Hoy, sin embargo, estamos yo creo que ahora estamos voy a mirarlo, consultarlo, 8 grados, que para esta época es temperatura ya preprimaveral. Y de hecho, me voy un poco del tema, pero la marmota del pueblo este de Pensilvania, Punxsutawney Phil, no sé cómo se llama, pues un nombre bastante farragoso de decir, ha predicho que tendremos una primavera temprana. Han coincidido en su veredicto tanto Phil, la marmota esta, como Chuck, la que está en el zoo de Staten Island. Las dos, hay consenso entre los dos roedores en cuanto a que nos dirigimos a un invierno corto y que la primavera no tardará en llegar este año. Y en este final ya del paseo antes de llegar a Battery Park, y con también, aparte de los elementos que he dicho antes y la vista al fondo de Governor's Island, está un muelle, el Pier A, que es un muelle que tiene un edificio encima que supongo que en su día sería un edificio de tipo de intercambio comercial y de mercancías, y que hoy en día es un restaurante, un bar, entonces se celebran eventos en él, y bueno, está caracterizado por tener una pequeña torre en su cabecera y con un reloj, y abajo la inscripción de Pier A, el Pier A. No lo he visitado todavía, pero me han dicho que está bien para tomarse algo ahí, incluso probar alguno de especialidades en langosta, me han dicho. Bueno, lo dejamos pendiente para una futura visita. Y aquí en Battery Park encontramos varios monumentos de tipo histórico-militar. Por un lado va a destacar lo que es el Castle Clinton, Castillo Clinton, que es una construcción que data de los años de la guerra
británico-americana, la guerra en torno a 1812, ¿no? Los últimos, cuando una vez que los ingleses se fueron, pues bueno, los incipientes Estados Unidos todavía estaban temerosos de que los británicos volvieran. Por eso en esta zona del New York Harbor existe pues muchas construcciones de tipo defensivo, pues Castle Clinton, en Governor's Island tenemos otra, en Staten Island tenemos otra. Eran construcciones, pues vemos aquí tienen como unas troneras para cañones, pues pensadas pues para repeler un potencial ataque de la flota británica que se adentrase o bien por los estrechos de Verrazano hacia pues lo que era Nueva York entonces, que era esto, el Bajo Manhattan, o bien desde Long Island. Esto es una de las atracciones. Bueno, vamos a empezar a decir que Battery Park no es lo que hoy, el suelo que hoy pisamos. Esto era agua. Por eso este castillo, Castle Clinton, de forma circular, era una especie de islita que comunicaba con la tierra por una pasarela, y aquí pues donde me encuentro esto ha sido terreno añadido, rellenos posteriores, como bueno, prácticamente como todo por donde ha transcurrido este paseo de hoy. Es que por eso veis que podemos ver que tiene una forma circular con troneras en todo el perímetro, porque estaba rodeado por agua por todos todo su perímetro. Otra cosa, otro monumento, el monumento a los caídos en la guerra de Corea de los años 50. Y no es un monumento pues que está dedicado no solo a los estadounidenses, sino a todos los otros países que formaron parte de la coalición internacional de la ONU en esa guerra todavía coleante o no zanjada de Corea. Pues bueno, es la silueta de un soldado, el soldado universal, y bueno, pues tenemos las banderas de países como los Países Bajos, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Suecia, creo que está Colombia, Turquía, ¿no? Pues Tailandia, el Reino Unido, Estados Unidos, claro, la República de Corea, Australia, pues toda Bélgica. Bueno, podría continuar. Estoy dando aquí la vuelta al monumento. Tenemos Canadá, Colombia, Dinamarca, Etiopía, Francia, Grecia y la India también. Bueno, creo que los he dicho todos, pero no haberme dejado ningún país fuera. Bueno, este es otro monumento. Un poco más allá también tenemos el monumento de los caídos en la Segunda Guerra Mundial, donde pues una serie de monolitos de piedra, donde hay las inscripciones de caídos en la guerra con su origen y también el cuerpo al que procedían. Esta zona, Battery Park, que recibió una gran remodelación en los últimos 3-4 años. El año pasado se abrió de nuevo completamente al público. Pues es un foco turístico inevitable. Podéis oír seguramente de fondo pues que existen los típicos espectáculos callejeros, mucha gente. Aquí se toman los barcos hacia Liberty Island. Y bueno, últimamente hay muchas advertencias de que los turistas que tengan cuidado a quien compran las entradas. Las entradas para el Liberty Island se compra, pues yo recomiendo que lo compréis en la web oficial de los parques nacionales, que es donde compras el pase y a una hora y día concreto. Y no hay muchas advertencias y la policía está avisando que no compres a agentes no autorizados que andan por aquí pululando y que pueden dar lugar a situaciones no deseables. Aquí está la parte en los barcos, hay que pasar un control de seguridad, hablan de airport style, no es tan riguroso como el de un aeropuerto, pero sí pues que
sí que hay un cierto control a la hora de embarcar hacia estas dos atracciones, estos dos componentes de los parques nacionales. Aquí tenemos los típicos acróbatas callejeros que a una serie de voluntarios que se prestan voluntarios a ser conejillos de indias en sus acrobacias, obviamente una fila de gente a lo que estos intrépidos saltimbanquis van a saltar. Bueno, pues algo que ya es una estampa típica. Otra de las atracciones que hay aquí en Battery Park es el carrusel. Es un carrusel que trata de recrear los fondos marinos. Es un carrusel cubierto que no sé cómo definir las cosas en las que los niños se montan. Pues tienen formas de peces y animales acuáticos, lo cual se combina con una combinación de luces, de colores y música que trata de dar la impresión de ser un carrusel bajo las aguas, ¿no? del océano. Y ya viendo ese carrusel me acerco al monumento que os mencionaba antes. Es unos monolitos de, yo creo, granito con las inscripciones de muchos caídos durante la Guerra Mundial, con sus nombres y procedencia y el cuerpo de ejército al que pertenecían. Estas cosas estoy intentando hacer fotos de estas cosas y luego las publicaré. Ahí tenemos los avisos de los barcos que parten hacia Liberty Island. Está uno de ellos a punto de zarpar. Como os digo, intentaré publicar en la página de Facebook del podcast y en el blog de Tumblr, que es la dirección es 1 minuto en Nueva York, con guiones en vez de espacios entre las palabras, .tumblr.com. Ahí pondré estas fotos que tratarán de ilustrar este paseo. Os va a dar un poquito de contexto. Y aquí ya con el sonido de fondo de los barcos zarpando hacia Liberty Island y unos llegando, es un flujo continuo. Y también ya con las vistas de ese característico naranja butano del Staten Island Ferry, que aquí tiene unos metros más adelante su terminal y también sus salidas y llegadas. Vamos a cerrar este podcast porque yo creo que ya se ha alargado bastante, pero espero que haya sido interesante para aquellos que alguna vez hayáis visitado o pretendáis visitar Nueva York, para daros una pequeña improvisada orientación de lo que puede ser un simple paseo sin más. He intentado dar algún dato ilustrando aquello por lo que un potencial paseante va a poder visitar, y espero que sea una sugerencia que os resulte interesante si alguna vez la lleváis a cabo. Por supuesto, siempre es simplemente una sugerencia basada en mis gustos personales, y bueno, espero que haya por lo menos entretenido a la audiencia del podcast. Como os digo, intentaré publicar las fotos ilustrativas que den un poquito de contexto para que se pueda ir siguiendo si te apetece. Y nada, vamos cerrando ya y yo me despido hasta un próximo número de 1 minuto en Nueva York. Gracias por escuchar. Un saludo. Un minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae una selección de retazos de su historia, costumbres, personajes y arquitectura, contada desde un punto de vista personal, subjetivo y no siempre riguroso.
El podcast está disponible para su escucha y suscripción en las principales plataformas de publicación de podcast y además puede escucharse periódicamente en radioviajera.com. Para saber más sobre Nueva York y si quieres, puedes seguir las publicaciones y otros contenidos del programa en redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook, donde te será muy fácil encontrarlo.